Dos estados. Esa es la cuestión. Durante décadas esa ha sido la solución planteada para dirimir o darle un fin real al longevo enfrentamiento entre el pueblo que ocupa lo que hoy es Israel y quienes conocemos como pueblo palestino. En 1947 Naciones Unidas planteó precisamente eso a nivel territorial. Dividió un suelo, aprobó el plan de partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Geografía cuyas fronteras han cambiado desde entonces. Israel sí se configuró como estado, pero Palestina no. Y ese es el tema que líderes mundiales con la guerra en curso insisten en resolver. Para que un estado sea estado, debe tener pueblo, gobierno, territorio y que otros lo reconozcan como tal. Palestina lo es de forma limitada, por eso para analizar ese tema me acompaña Mauricio Jaramillo Jacir minutos antes de su franja de opinión. Mauricio, muchas gracias por acompañarme. Camila, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Lo primero que le pregunto es que Palestina es un estado, así lo reconozcan unos pocos países, no sé cuántos exactamente. ¿Y cuál es esa idea de protoestado? ¿Por qué a Palestina le dicen que es un protoestado? A ver, Palestina fue reconocida como un estado por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas hace básicamente una década, pero fue reconocida como un estado observador. Entonces, para la comunidad internacional lo es, pero en la práctica, Palestina no tiene dos cosas que normalmente tienen todos los estados. Uno es el control de sus fronteras. El control de las fronteras, tanto de Cisjordania, de Gaza como de Jerusalén, está en manos de una nación ocupante según el derecho internacional, que es Israel. Y en segundo lugar, no tienen fuerzas militares, es decir, Palestina no tiene de ninguna manera cómo defenderse, por ejemplo, frente a esta agresión. Entonces, hablamos de Estado en términos de lo que ha reconocido la comunidad internacional, pero en la práctica, Gaza y Cisjordania, no se puede hablar de que ejerza los atributos de un Estado. En ese sentido, Mauricio, lo segundo que le quiero preguntar y es que hoy se cumplen 10 años de la muerte de Nelson Mandela, el líder surafricano que batalló contra el apartheid en Sudáfrica. Y hoy se habla de eso en Gaza, de un apartheid, y eso es lo que quiero preguntarle. Si podemos utilizar esa terminología porque es un despojo, una desposesión de un pueblo con su territorio. Mira, Camila, incluso personalidades de la política israelí han hablado de que hay apartheid, porque básicamente porque hay un patrón de exclusión en contra de los palestinos que es estructural, es decir, la exclusión contra los palestinos no es esporádica, es una exclusión que se ve en términos de la libertad de locomoción para desplazarse. Los palestinos no pueden asistir a sus colegios, los palestinos no pueden trabajar, es decir, hay una ciudadanía de segunda categoría que maneja Israel. Incluso ONGs israelíes como B'Tselem lo han reconocido, Amnistía Internacional, el relator de Naciones Unidas para los territorios ocupados ha dicho, hay una situación de apartheid. Entonces no es solamente que los palestinos estén denunciando que hay una situación de apartheid, sino que además hay una serie de ONGs que son imparciales, que son objetivas, que son independientes, que visitando el terreno han llegado a esa conclusión. Por eso, sin duda alguna, es una situación que merece ese rótulo. Mauricio, ya para terminar, con la geopolítica que tenemos en este momento, ¿usted ve una voluntad o el contexto dado para que haya un reconocimiento como tal de Palestina como Estado cuando, digamos, ceteris paribus, podamos finalizar esta guerra? Esta dirigencia israelí no, esta es una dirigencia israelí en manos de Noam, el Partido Sionista Religioso, Hogar Judío, Likud, son todos partidos supremacistas, son todos partidos que consideran que los árabes palestinos son despreciables, que no tienen derecho a vivir, han hecho hasta lo imposible por acabar con ese Estado. Entonces tiene que haber un cambio de la comunidad internacional para hacer presión sobre Israel y ahí, si acaso, después de un alto al fuego que sea indefinido, podríamos pensar en la posibilidad de un Estado palestino. Mauricio, pues muchísimas gracias por acompañarnos con este análisis tan pertinente y con esta guerra en curso. Muchísimas gracias. Camila.